cuando no es el maligno, son las aflicciones, las persecuciones, los afanes, las riquezas de este mundo, el poder de la economía, las personas que parece que están buscando las palabras más propias para darnos palabras de desaliento, y siempre tenemos que estar peleando contra el desaliento y regañando a los hermanos que desalientan y exhortando a los hermanos que son tropiezo y usando la espada de la palabra de Dios para decir, no estén haciendo tropezar a los pequeños. El Señor dijo que mejor le fuera que se colgase del cuello una piedra de molino y se arrojase a lo profundo de la mar. Y a veces, hermanos, cometemos el error involuntario de estarle diciendo a los hermanos desalentados, hermano, mire, perdónenos, hermano, perdone a los hermanos, y pues no se desaliente, y el Señor lo ama así como usted es, y no se preocupe, y venga aquí adelante, le vamos a ayudar, y pareciera que tratamos al desalentado como una persona digna de toda la compasión, y el desalentado se va sintiendo como un héroe, como pobrecito, y ay, pues estoy desalentado, y oren por mí porque estoy desanimado, y ustedes saben, y se suben a esa hamaca del desaliento, y estoy bien triste, y usted sabe, mi esposa, usted sabe, mi marido, y usted sabe cómo son los hermanos, un montón de hipócritas, y sí, hermano, pobrecito, y verdad, y le sobamos la espalda, no se entristezca, hermano, Dios todo lo puede, voy a estar orando por usted, mire, si quiere le presto dinero, mire, si quiere le damos una despensa, y vamos a pasar por usted, y todo esto, mis amados hermanos. Y caemos en las ruines garras de la mentira de Satanás, y tengo que preguntarle, ¿es justo estar desalentados? ¿Es correcto estar desalentado? ¿Es justificable el desaliento? ¿Es correcto que el hermano y la hermana pasen por esos baches de desaliento y digan, pobrecito de mí, ayúdenme y quítenme de encima los tropiezos, porque, ay, pobrecito de mí, si nada más tengo 30 años en el Evangelio y ay, he sido rodeado de persecuciones y de problemas? El Señor Jesucristo dijo, es necesario que vengan tropiezos. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11:19, para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Las dificultades y los tropiezos, hermanos, no son para que usted venga a venir a mecerse en la iglesia y que le pongan un sillón más cómodo y le digan, hermano, venga para acá, le voy a presentar a los hermanos para que le pidan disculpas a usted. No, hermano, hacemos del desaliento como si fuese un gran justificante para nuestra pereza, para nuestra indiferencia, para nuestros pretextos y para nuestros pecados. Y quiero llevarles a unos cuantos versículos en la palabra de Dios cuando tengamos que aprender y entender que no es justo, no es correcto estar desalentado. No hay ni una sola justificación para que ustedes o yo estemos desalentados. Todos pasamos por el desaliento, pero eso no quiere decir que estamos justificando que seamos desalentados. El libro de Job, allí en el capítulo 4, cuando la expresión le es dada al sufrido Job, mire lo que dice en el capítulo 4, versículo 5. Mas ahora que el mal ha venido de Job, no tenían sustento en cuanto a la persona a la que le estaban diciendo esas cosas, pero muchas verdades fueron dichas allí. Le están diciendo a Job, ahora que, mira, tú consolabas a muchos, tú animabas a muchos, tú ayudabas a mucha gente, tú esforzabas las rodillas que decaían, y ahora que el mal te ha visitado, ¿te desalientas? Primera cosa que tenemos que ver es que la Biblia nos exhorta a no desalentar, no nos acaricia el desaliento, es una exhortación, es un regaño de Dios.
Es una llamada de Dios. Tú no tienes razón de estar desalentado. Ahora que te visita el mal, ahora que no tienes trabajo, ahora que un hermano te fue tropezadero, ¿te desalientas? Ahora que las cosas no salen como tú querías, ahora que las cosas no parecen como tú esperabas y que no te hicieron caso en las cosas que tú proponías, ahora que las cosas van así, ¿te desalientas? Dice la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 20 y versículo 3, dice la palabra del Señor así. Deuteronomio capítulo 20 versículo 3 dice así: y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Es una exhortación que el Señor está dando a los israelitas, porque iban a entrar a la conquista, iban a tener guerras. Ya el Señor les había hablado de quiénes eran ellos: los amorreos, los filisteos, los jebuseos. Toda esa gente perversa, difícil, terca, muy dominantes, iban a ser enemigos difíciles de vencer. El Señor les da una tremenda exhortación y les dice: cuando eso pase, no desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis. Qué mal la está pasando. Ay, pobrecito hermano, ay, pobrecita hermana, hay que ir a darle la mano para que, dice el Señor, no, tú no tienes, porque no hay derecho para estar desalentados. Es un deber no desalentarse. Les quiero recordar en el libro de Números, ¿se acuerdan cuando vayan a Números capítulo 32? Cuando el pueblo de Israel estaba para entrar a la tierra prometida y Moisés manda a los 12 espías para que vayan y reconozcan la tierra, y 10 de ellos vienen con reportes negativos, con palabras de exageración, que parecíamos langostas al lado de ellos, que es una tierra que traga a los moradores, y que los gigantes allá son de quién sabe cuántos pisos de altura, y un montón de mentiras y de cosas desalentadoras. Y dice la palabra de Dios que desalentaron al pueblo de tal manera que se pusieron a llorar toda la noche. 10 personas desalentaron a miles y miles y miles, y el pobre Josué y Caleb allí predicando como locos y desesperados: no se desalienten, no sean rebeldes contra el Señor está con nosotros los comeremos como pan, y no, que no sé cuánto, y vamos a nombrar un capitán, y este Moisés que se queda ahí, vamos a regresarnos a Egipto. Un tremendo desaliento que llegó, y los desalentadores, es asombroso que 10 desalentaron a 2 millones. En un ratito metieron un desaliento tremendo, y viene el Señor, ¿verdad? Y dice en el capítulo 32, versículos del 9 al 13, noten esto: subieron, está relatándose aquí ese acontecimiento, subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Quiero que noten que Dios castigó a los que desalentaban, pero castigó a los desalentados. Todos. La ira de Dios descendió no solamente contra los 10. El castigo de Dios vino contra aquellos que sufrieron el desaliento. El Señor no vino para decirles: ay, pobrecito pueblo mío, están tan desalentados, miren, les voy a poner una lancha para que crucen el Jordán, y les voy a poner unos ejércitos angelicales para que los ayuden y ustedes no tengan que batallar, y les voy a poner, les voy a cegar a todas esas pantanos que dicen que vieron. Ay, pues no, el Señor dice: la ira de Jehová se encendió contra aquellos 10 y contra toda la multitud. En otras palabras, hermano, el desaliento no es justo.
No es correcto, no hay razón por la cual debemos estar desalentados. Se puede entender, pero no se puede justificar. Se puede explicar el desaliento, pero no se puede justificar. Usted puede venir aquí desalentado y esperando, ay, que Dios me hable y me aliente. Y qué bueno que así sea. Qué bueno que usted tiene buena actitud para salir del desaliento. Pero desde ahora le digo que usted no tiene razón para estar desalentado. No hay una sola razón para estar desalentado. Y tenemos que recordar todo lo que Dios es. Pero permítame avanzar diciendo que los desalentados están por todos lados. Se oyen los gemidos de los desalentados, los lloros de los desalentados, en reuniones de pastores, en reuniones de familias, en congregaciones grandes y pequeñas. Es un llorar todo el tiempo. Ay, qué mal me va. Ay, no tengo trabajo. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay, Señor, me van a echar de aquí. Ay, Padre Santo. Ay, no se preocupe, hermano, ya está uno echándole. No se preocupe, vengan a orar. Y ánimo, hermano, como si fuese una gracia estar desalentado. El desaliento no es justo, se puede explicar, pero no se puede justificar. Mira lo que dice la palabra de Dios, el Salmo 119, 125. Salmo 119, dice la palabra de Dios. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Los desalentados, hermanos, son gente que no ama la palabra de Dios. El desaliento entró a nuestras vidas porque no creemos las promesas de Dios, porque no visitamos las promesas de Dios, porque no abrazamos las promesas de Dios, porque se nos olvidan las promesas de Dios. Este salmo dice: si tú amaras la palabra de Dios, no habría tropiezo que te hiciese caer. No, el desaliento no te visitaría. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Por eso le digo, hermano, mucho de lo que somos es apariencia. Mucho de lo que somos es solamente una euforia externa, cuando en la vida interna no llevamos una vida cristiana real. No pasamos tiempo en la palabra de Dios, no pasamos tiempo en comunión con el Señor, no procuramos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos llenos de envidias, de rencores, de resentimientos, de contiendas con esto y con aquello, de quejas, de lastimeros lloridos, como si Dios no existiese. Y el desaliento es algo con el que tenemos que estar lidiando todo el tiempo, ora unos, ora otros. El Señor dice: mucha paz tienen tu ley, tienen aquellos que aman tu palabra, y no hay para ellos tropiezo. En Isaías capítulo 57, Isaías capítulo 57 y versículos del 4 al 11. Isaías capítulo 57, versículos del 4 al 11. Isaías 57, 4 al 11. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste. Y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías. Y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste: no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos, y nunca me has temido? Qué duras palabras. El Señor está diciendo: mira, haces lo que te da la gana, te vas al pecado, te das cuenta del error, te das cuenta de lo falso que son los ídolos, y para el mal nunca te desalientas. Para darle tus fuerzas a este mundo nunca te desalientas. Para pelear para eso nunca te desalientas. ¿En qué está el problema? ¿Qué tienes conmigo?, dice el Señor. ¿De quién te apartaste y temiste que ha faltado a la fe?
Y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento. Con cuánta indignación está reclamando el Señor. Estás desalentado de mí, pero del mal no te desalientas. Das tu dinero a esto, das tu dinero a aquello, compras esto, compras aquello, te exprimen los intereses de la tarjeta de crédito, te exprimen en la agencia de autos, te exprimen en las tiendas y no te desalientas, sigues adelante. Estás dispuesto a darle todas tus fuerzas al mundo, todas tus fuerzas al pecado, todas tus fuerzas al desorden, y de eso no nos desalentamos. ¡Qué curioso! Queremos que la gente nos comprenda, nos entienda. ¡Ay, qué desalentado estoy! Pero me temo, hermanos, que tenemos que entender que Dios no está contento con los desalentados. Se puede explicar el desaliento, pero no se puede justificar. No hay derecho alguno para uno desalentarse. Les traigo a la memoria aquel salmista Asaf, en el Salmo 73. Asaf era uno de los cantores, de los músicos en los tiempos de David, de Salomón. Él dijo: ciertamente bueno es para Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dando su testimonio que estaba más desalentado que todos nosotros. No tienen congoja de estar viendo a los impíos. Dice: ellos no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia les corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay da su testimonio y dice: yo estaba al punto de tirarlo todo, pero era como una bestia. No está diciendo toda la gente que estaba alrededor de mí, todos los que me decepcionaron eran unos injustos. Dice: el problema era yo. Y se levanta del desaliento, y Dios lo inspira para que escriba su testimonio, para que entendamos que el desaliento no es algo que nosotros tenemos que tomar como una espada y blandirla y justificarnos, o una hamaca y tendernos allá y entiéndame que estoy desalentado. ¿Recuerdan ustedes el testimonio de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé? Ahí tenemos un poquito de su historia. Hechos capítulo 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ese Marcos era un buen muchacho. Cuando Pedro sale de la cárcel por obra de Dios, y el ángel lo pone en la calle y se da cuenta que es la mano de Dios que lo libró, se va corriendo a donde está la reunión de la iglesia y se encuentra que los hermanos están orando. Ahí estaba Juan Marcos. Era un buen muchacho. Era de esos muchachos que están dispuestos a pasarse la noche orando cuando es necesario. Era un buen muchacho. En el capítulo 13, versículo 13, dice: habiendo zarpado, en el capítulo 12 y versículo 25 dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí Bernabé le dijo a Pablo: me gustaría llevarme a mi sobrino, es un buen muchacho. Me imagino a Pablo siendo tan escrupuloso, le habrá dicho: ¿y está seguro que aguanta? Bueno, no sabemos cuánto tiempo va a durar. No sabemos si vamos a ir a pie o en caballo o en barco, o si vamos a pasar días de hambre. ¿Aguantará tu sobrino? Sí, es un buen muchacho, ¿no? Yo te aseguro, te garantizo a mi sobrino. Dice en el capítulo 13, versículo 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros subieron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ya me imagino a Pablo diciendo: ya sabía que este muchacho no iba a aguantar. No me daba la finta de ser un buen estudiante del instituto. Este muchacho no va a graduar, no la va a hacer. Y se desalienta. Extrañó a mamá, extrañó la casa, extrañó la comida,
pensó que no iba a ser tan difícil. Quizá él pensó, pues va a haber momentos de diversión, de relajamiento, voy a conocer, pero no salieron las cosas como él quería. Pablo y Bernabé siguieron el viaje misionero, ganaron muchas almas, establecieron iglesias, regresan a Antioquía y dan el reporte y están un tiempo allí con ellos, y luego dice Pablo, vamos a visitar a los hermanos, vamos a los hermanos a ver cómo están. Y dice Bernabé, sale, me voy a llevar a Juan Marcos. Y dice Pablo, no, yo no me junto con gente así. En el capítulo 15, versículo 37, dice la palabra de Dios, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Fue tanto el daño del desaliento de Marcos que causó una división en la obra misionera. Pablo dijo, no, yo no me llevo a ese muchacho. No, era Pablo, hermanos, era el apóstol, el hombre que recibía revelación de Dios de lo que debía hacer, el hombre que se suponía que tendría compasión, que tendría la mano extendida sobre el desalentado, el hombre que uno supone que estaría para perdonarle todas las deudas y todas las trácalas que había ocasionado, pero dijo no. Lo asombroso, hermanos, lo asombroso es que Juan Marcos no se desalentó. Lo asombroso es que si recibió el desdén de Pablo, el gigante, el Señor trató con Juan Marcos. Dios no trató con Pablo a causa del desaliento de Marcos, Dios trató con Juan Marcos primeramente. Y si seguimos la historia, hermanos, recordaremos cuando el apóstol Pablo le dice, allá, déjeme ver, en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Colosenses capítulo 4, versículo 10, dice la escritura allí, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Es aquí cuando Juan Marcos se ve crecido como un gigante otra vez. Pablo le dice, Marcos, el sobrino de Bernabé, como diciendo el mismo chamaco, él es mi compañero, mi colaborador, mi compañero de prisiones. Les manda a saludar. Juan Marcos, hermanos, no se quedó tirado en el desaliento. En la carta de Pablo a Filemón, en el único capítulo que contiene, dice en el versículo 24, dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. En segunda a Timoteo capítulo 4 versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. La vida de este Marcos, hermanos, nos enseña, nos ilustra lo que Pablo me desechó. Bernabé, mi tíito tan bueno que es y tan tierno, el hijo de consolación. Habían de acordarse que a él le pusieron, se llamaba José y le pusieron Bernabé porque él es de verdad. Y Pablo me desechó. Ha de ser de esos orgullosos que no lo quieran. No, Juan Marcos no se quedó tirado en el desaliento. El desaliento, hermanos, no es justificable. No tiene razón usted para estar llorando y bebiéndose las lágrimas de amargura, de reproche, de reclamo, que todos son iguales, que todos son hipócritas, que esto, que el otro. No hay una sola razón en la palabra de Dios que justifique el desaliento. Tenemos que levantar y ser productivos para Dios, llevar frutos para la gloria del Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, caiga quien caiga. Tenemos que salir adelante porque no podemos mecernos en el desaliento. Todos somos visitados por el desaliento. ¿Qué pastor pudiera decir? Yo nunca me desaliento. Desaliento es un arma muy poderosa de Satanás. Pero estoy aquí para recordarles que no hay razón para estar desalentados. ¿Por qué nos desalentamos del bien y nunca del mal? ¿A poco el mundo nos trató muy bien? ¿Nos fue bien en la vida de pecado? ¿Por qué no nos desalentamos de eso?
Yo les pregunto a ustedes, amigos que nos visitan, ¿no estás harto del pecado? ¿No estás harto de esa vida que llevas? ¿No es cierto que el pecado hace sufrir, que el pecado hace llorar? ¿Por qué del mal no nos desalentamos? ¿Qué puede justificar nuestro desaliento? Escuchen lo que dice la Biblia en Salmo 42 y versículo 5. Dice la Escritura: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué no tienes razón? No tienes ni la más mínima justificación. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Nunca nos trata mal. Todo el tiempo nos tiene paciencia. Nos espera. ¿Qué puedo decir contra Dios? Si todo lo bueno que tengo ha venido de Él. Dios es bueno. ¿Por qué te desalientas? Dios es fiel, dice el apóstol Pablo. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. ¿Qué puede justificar nuestro desaliento si Dios es bueno, si Dios es fiel, si Dios es misericordioso? ¿Qué puede justificar tu desaliento? Escuchen Miqueas capítulo 6 versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo o en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Qué te he hecho yo? Miqueas 6:3. El Señor le habla a un pueblo que pues se fue con los ídolos, se fue en pos de las costumbres de las naciones paganas, cuando el Señor le dijo que no lo hicieran. Están sufriendo las consecuencias de su pecado y están tirados en el suelo, y el Señor va con ellos y les dice: ¿yo qué te hice? ¿Por qué te quejas contra mí? ¿Qué te he hecho yo o en qué te he molestado? Tú que dices que no vale la pena seguir al Señor. Tú que dices que los hermanos son un montón de hipócritas. Tú que dices que el Señor nunca te ha contestado tus oraciones. Un hermano vino a mí y me dice: pastor, estoy bien enojado con Dios. Y me lo dijo a mí como si yo fuera Dios. Bien enojado. Y le dije: ¿por qué? Es que Dios nunca me ha dado nada. Dios no me ha dado nada. Le dije: hermano, ¿tienes ojos? ¿Puedes ver? Sí. ¿Puedes oír? Sí. ¿Puedes hablar? Sí. ¿Tienes manos? Sí. ¿Tienes pies? Sí. ¿Tienes esposa? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Tienes trabajo? Sí. ¿Tienes carro? Sí. ¿Tienes casa? Tengo 2. Y dice que Dios no le ha dado nada. ¿Pero qué quería el hermano? Ay, pobrecito hermano, le voy a recoger una ofrenda de amor el domingo. Le voy a decir, le voy a conseguir un carro de allá del otro lado para que tenga. Y entonces feliz estaría. Somos un montón de malagradecidos. El Señor dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Le dijo Elifaz a Job: ahora que el mal te visita, ¿te desalientas? Tú consolabas a otros, tú les hablabas a otros de tu Dios, y ahora que llega el problema a tu vida, te desalientas, como diciendo: ¿es justificable? ¿Es justo que te desalientes? Debo terminar diciéndoles que nadie nos dijo que pusiéramos los ojos en los hombres. Puestos los ojos, ni la palabra de Dios, ni los predicadores, ni el maestro de escuela dominical, ni el ganador del alma, nunca nadie te dijo que te inspiraras en los hombres. Al contrario, te advertimos y te dijimos: hermano, los hermanos no son perfectos, el pastor no es perfecto, yo mismo te puedo desalentar, pero parece que lo oímos como que no nos convenía oír eso. Y te dijimos: Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es real. En problemas difíciles el Señor te va a sacar adelante, pero parece que todo eso se nos olvida. Con cuánta justificada indignación el Señor dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Dios ha sido siempre bueno con nosotros, amados hermanos. Él nos ha perdonado nuestras iniquidades, nos ha levantado de nuestras caídas.
nos ha dado nuevas y más oportunidades cada día. Siempre nuestro Dios nos tiende la mano, siempre nos ayuda, siempre nos espera, siempre nos tiende. Él permanece fiel. Somos los más dignos del rechazo de Dios. Somos los más merecedores de que el Señor nos mantenga bofeteados todo el tiempo, porque somos injustos, mentirosos, impuntuales, incumplidos. ¿Y para qué quiere que siga? Pero Dios está siempre perdonando, siempre levantándonos. Y uno quéjese y desalentado, y no puedo, y no voy a llegar, y tienen que entenderme, y ay, pobrecito de mí. Pensamos que el desaliento es una justificación. Siempre estamos regañando a los hermanos: no seas tropiezo. Y a los otros: no te pasa nada, no te preocupes, y le sobamos el lomo, haciendo lo incorrecto. Salmos 31, 24. Esforzaos todos vosotros los que teméis, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. ¿Qué queja tienes de Dios? ¿Qué podemos tener contra el Señor? ¿Qué podemos decir justificadamente en contra de Dios? Absolutamente nada. Levántate y deja de llorar. Pon tus ojos en Cristo. La palabra de Dios es un libro divino, lleno de promesas, de verdades, de alientos. Deja de quejarte. Deja de pedir: oren por mí, y oren por mí, y oren por mí. Si oramos por ti, empieza a orar por otros. Empieza a producir, empieza a dar. Porque el desaliento se entiende, pero no se justifica. El desaliento, hermanos, no es justo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos porque mucho tenemos que reconocer de lo que hemos visto en tu palabra. Perdónanos por ser llorones y quejumbrosos. Perdónanos por ser siempre aquellos que se lamentan y esperan la conmiseración de los otros. Perdónanos, Señor, porque nos quejamos del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, de los vecinos, del patrón, del gobierno, del clima, de todo nos quejamos. Y nunca somos buenos para detectar todo lo bueno que tenemos. Perdónanos, Señor, por haberte ofendido. Tú siempre nos has bendecido, nos has dado tantas cosas. Estamos rodeados de bendiciones, de beneficios, de cosas hermosas, de virtudes. Tenemos lo más lindo que pueda haber. Tenemos nuestro nombre escrito en los cielos. Tenemos la certeza de la garantía de las promesas de Dios. Tenemos tantas cosas buenas. ¿Por qué vivir desalentados? Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a volver a poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, a quien sea dada la honra y la gloria para siempre y para siempre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, hermano.